Mi nombre es Luis Rodrigo Vázquez Axpuac, con número de carnet 9951 23 13 148. Curso Teoría General del Proceso. Carrera en la que curso licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. El tema que será exponer será expuesto ahorita, actos procedimentales o del procedimiento. Los actos procedimentales o actos del procedimiento son las acciones llevadas a cabo por las partes, los jueces y otros actores dentro de un proceso judicial o administrativo. Estos actos son esenciales para el desarrollo y conclusión del procedimiento, asegurando que se siga el debido proceso legal. A continuación se describen algunas de las principales características y clasificaciones de los actos procedimentales. Características de los actos procedimentales. Formalidad. Deben seguir ciertas formalidades y requisitos establecidos por la ley para ser válidos y efectivos. Número 2. Finalidad. Están dirigidos a la consecución de un fin procesal específico, como la resolución de un conflicto o la protección de derechos. Número 3. Temporalidad. Se realizan en momentos determinados del procedimiento, siguiendo un cronograma o calendario procesal. Número 4. Intervención de partes. Involucran la participación activa de las partes interesadas, el juez y, en algunos casos, otros actores, como testigos o perito. Número 5. Publicidad. Generalmente deben ser publicados para garantizar la transparencia del proceso, salvo en casos excepcionales donde la ley permita la confidencialidad. Clasificación de los actos procedimentales. Número 1. Según el sujeto que lo realiza. Por ejemplo, actos del juez son las decisiones, autos, sentencias y otras resoluciones judiciales. Actos de las partes: demandas, contestaciones, recursos, alegaciones, pruebas presentadas. Actos de terceros: intervenciones de peritos, testigos y otros auxiliares de la justicia. Número 2. Según su naturaleza. Actos de instrucción, destinados a la averiguación de los hechos y la recolección de pruebas, por ejemplo, interrogatorios, inspecciones. Actos de decisión, resoluciones que determinen el curso del proceso o resuelvan el fondo del asunto, ejemplo, sentencias o autos. Actos de ejecución, encaminados a hacer cumplir lo decidido en las resoluciones, por ejemplo, embargos, desahucios. Clasificaciones. Número 3. Según su importancia. Actos esenciales son aquellos indispensables para validez del procedimiento. Un ejemplo sería las notificaciones de la demanda. Actos no esenciales son aquellas cuya omisión no invalida el procedimiento, aunque pueden afectar su desarrollo. Un ejemplo serían ciertos plazos procesales. Número 4. Según su efecto.
Actos definitivos. Incluyen una etapa o el proceso donde completa todo el proceso. Ejemplo, sentencia definitiva. Actos interlocutorios. Resuelven cuestiones incidentales sin finalizar el proceso principal, como por ejemplo medidas cautelares. ¿Qué son los actos procedimentales? Los actos procedimentales son las acciones o diligencias que llevan a cabo dentro de un proceso judicial o administrativo con el fin de desarrollar y llevar a término dicho proceso. Estos actos se dividen en varias categorías según su naturaleza y función dentro del procedimiento. A continuación se describen algunas de las principales categorías de actos procedimentales, como número 1. Actos de iniciación. Son los actos que dan comienzo al procedimiento. Por ejemplo, la demanda en un proceso civil o a una denuncia en un proceso penal. Número 2. Actos de instrucción. Se refiere a las diligencias que tiene por objeto reunir las pruebas y los elementos necesarios para resolver el asunto. Incluyen la recopilación de documentos, la toma de declaraciones, las pericias, entre otras. Número 3. Actos de impulso procesal. Son aquellos actos que aseguran que el procedimiento continúe su curso sin interrupción. Por ejemplo, la citación de las partes o notificación de actos y resoluciones y la fijación de audiencias. Número 4. Actos de defensa. Son los actos que permiten a las partes exponer su argumento y prueba en el proceso. Incluye la presentación de alegatos, contestaciones o demandas y la interposición de recursos. Actos decisorios. Comprenden las resoluciones que ponen fin a una etapa del proceso o al proceso en su totalidad. Ejemplo son los sentencias, los autos y las resoluciones administrativas. Número 6. Actos de ejecución. Son aquellos actos que tienen como finalidad hacer cumplir las resoluciones y sentencias dictadas, por ejemplo, el embargo de bienes o la ejecución de una sentencia. Cada uno de estos actos tienen requisitos formales y plazo efectivos que deben cumplirse para asegurar la validez del proceso y garantizar los derechos de las partes involucradas. La regulación de los actos procedimentales varía según la jurisdicción y el tipo de proceso de que se trate, como civil, penal, administrativo, entre otros. Conclusión. Los actos procedimentales son aquellos actos jurídicos realizados en el curso de un procedimiento administrativo o judicial que tienen como finalidad el desarrollo y la ordenación de dicho procedimiento. Estos actos pueden ser realizados tanto por las partes implicadas como, por ejemplo,
por los órganos encargados del procedimiento. En resumen, los actos procedimentales son esenciales para la correcta administración de justicia y la gestión pública, asegurando el cumplimiento de los principales de la legalidad, transparencia y eficiencia. Su adecuada ejecución y observancia garantizan que los procedimientos se desarrollen de manera ordenada y justa, permitiendo la resolución efectiva de los conflictos y la adecuada aplicación de la ley. Grafías. Gracias.